Muy buenas a todos, bienvenidos aquí un día más al canal. Hoy comentamos, Borja, esta última gran vuelta del año, la Vuelta a España 2022. Eso es, Duarte, última gran vuelta del año, después del Giro, después del mejor Tour de Francia de los últimos años. Enfrentamos la Vuelta, la Ronda Española, la Vuelta a España, ese giro a la península, acompañados hoy, Duarte, del mismísimo Don Alberto. Aquí tenemos a Don Alberto Contador, porque nos queremos encomendar a él para ver si conseguimos ya una victoria española en una gran vuelta. Eso es, recordemos que no ganamos desde Izaguirre en Formigal hace 2 años. El año pasado tuvimos grandes vueltas en blanco. Este año, a pesar de buenas actuaciones en algunas etapas, ni en Giro ni en Tour hemos conseguido levantar los brazos. Y bueno, esperemos que en la vuelta, en la carrera de casa, ya va siendo hora, tengamos algún corredor que levante los brazos. Y eso ojo, con que no ganemos la ronda final. Ojito. No parece, pero bueno, todo está ahí. Enric Mas, el año pasado podio. A ver este año, veremos. Landismo. No, Mikel Landa, la verdad que con las declaraciones que ha dado, no se le espera mucho, la verdad. El barco no está zarpando de momento, pero estaremos subidos al barco desde el primer día. El barco ha zarpado, pero en modo crucero de verano, Borja. Va a ser una vuelta cicloturista para No va a toda máquina. No. Pero bueno, podría ganar etapa, ese sí que podríamos verlo. Lo veremos. Y bueno, vamos a pasar, Borja, a comentar esas etapas, estas 21 etapas que dura esta Vuelta a España, que comienza, como bien dice la vuelta, en Utrecht, Borja. Utrecht, provincia de Burgos. Provincia de Burgos, hasta Madrid. Estas 21 etapas que van desde el día 19 de agosto hasta el 11 de septiembre. Eso es, las primeras etapas, como comentamos, comienzan en Holanda, en Utrecht. Empieza con una contrarreloj por equipos que a mí particularmente me gusta. No hemos visto ninguna hasta hoy en estas grandes vueltas, ni en Giro ni en Tour, y a mí es un formato que me gusta. Además son 23 kilómetros, porque recuerda que ya ves que hubo una por el recorrido de San Fermín que era más corta. Oye, en 23 kilómetros da tiempo a que los favoritos ya tengamos las primeras diferencias. Luego continuamos con 2 etapas llanas, con lo cual podemos decir que el inicio es un poco parecido al del Tour en Dinamarca. Contrarreloj, en este caso por equipos, en el Tour individual, y luego 2 etapas llanas, claramente para los sprinters. Después tenemos ya el primer descanso y entramos en España por la parte del País Vasco, en esas etapas 4 y 5, una etapa 4 por lo general llana y que debería llegar al sprint. Sí, puede que algún sprinter no llegue porque sí que es más accidentada que las holandesas, algún sprinter se quedará, pero en general es una etapa que va a llegar un gran grupo. Y una etapa 5, que ya debería ser la primera etapa en la que llegue un grupo reducido o incluso una fuga con esas 2 subidas al Alto de Vivero y con ese final en Bilbao. Eso es una etapa en la que seguramente veamos incluso cambio de líder, en la que la afición vasca seguro que lo va a dar todo. Vamos a ver ese Alto del Vivero atestado de gente en esos 2 pasos, y va a ser una etapa, un homenaje al ciclismo vasco y una etapa que nos va a hacer vibrar a toda la afición. Etapa 6, en la que se sube el primer puerto inédito de esta Vuelta Ciclista a España, el Pico Jano. Salen del País Vasco, llegan ya a Cantabria. Es una subida, primer final en alto, pero bueno, es una subida bastante tendida. Hemos visto todo este tipo de puertos en la carrera otras veces, en las cuales, si bien vemos el perfil y nos parece un final en alto, realmente que haya grandes diferencias entre los favoritos parece complicado. No, lo normal, que llegue el grupo de los favoritos, y sí que es cierto que podremos ver a ese típico favorito que ya no va a ganar la vuelta. Sí, seguramente ya empezaremos a ver alguno que salga de esas quinielas. Eso es. Que nos esté bien para esta gran vuelta. Siguiente etapa, la etapa número 7, una etapa de transición para lo que se va a venir después, esas 2 etapas de montaña, y que bueno, estará marcada sobre todo por un sprint final, ¿no? Sí, sube en San Glorio, que es el puerto más largo que hay en esa parte de la cordillera Cantábrica. Son 25 kilómetros al 5%, es muy al inicio de la etapa. A ver, que pueda quedarse algún sprinter si los otros sprinters se ponen muy a bloque e intentan hacer una carrera de persecución, puede ser, pero el final va a ser un sprint de un gran grupo. Y bueno, esta etapa sirve de nexo para las etapas de Asturias, que son el primer gran bloque de la montaña. Como siempre que visitamos Asturias hay puertos duros, etapas buenas. Veremos qué tiempo hace, si bueno o empieza a no acompañar y vemos las primeras lluvias. Pero bueno, es el primer momento decisivo de la carrera, ¿no, Duarte? Sí, Borja, esta etapa 8 con final en el Collao Fancuallo, puerto de primera categoría, etapa con un recorrido bastante sinuoso, casi sin ningún tramo llano, ¿no? Así que va a ser al final
una etapa rompepiernas. Sí, etapa rompepiernas, no va a haber un metro llano, es verdad que no tenemos el clásico encadenado de puertos, pero es un terreno bastante incómodo. Antes de llegar a la ascensión final, vuelve a ser otro final inédito, son 10 kilómetros al 8,5% y sobre todo destaca a partir del kilómetro 3, donde sí que las rampas apenas bajan del 9%, incluso hay máximos del 17%. Es un puerto duro, no es cuesta cabrismo, a pesar de que tiene alguna rampa dura, y yo creo que es donde vamos a ver las primeras diferencias entre los grandes favoritos de la carrera. Y una etapa 9 que, a tono con la anterior, tiene una media más dura. Suben tanto el Torno, el Fito, 2/3 antes del durísimo Les Praeres, donde triunfó el grandísimo Yates en 2018 por delante de Miguel Ángel López y Alejandro Valverde. Sí, es el típico puerto cuesta cabrismo, 4 kilómetros con rampas de hasta el 24%, medias de superiores al 10%, muy duro desde el principio hasta el final. A ver, en esta etapa es la típica en la que veremos diferencias de 20, máximo 20-30 segundos, porque el puerto final es muy duro y nadie va a querer atacar antes, y en esos 4 kilómetros tampoco puedes atacar desde el principio porque te quedas sin gas, entonces va a ser ataques poco a poco al final. Va a haber ataques, pero no va a ser definitivo. Eso es. De hecho, bueno, un buen puerto para que gane Simon, que está también en la vuelta y pueda repetir etapa. Con esto cerramos la primera semana en España, volvemos a día de descanso, y como vemos, la primera semana en España pues combina etapas al sprint con etapas de montaña, pero es cierto que va a dejar seguramente la carrera muy abierta. Correcto. Pasamos a una segunda semana que empieza con esa etapa 10 marcada por una crono individual. La primera, porque recordemos que la primera etapa es crono por equipos y donde ya debería haber bastantes diferencias entre los corredores de la general. Sí, es una crono totalmente llana entre Elche y Alicante de 31 kilómetros, en la cual escaladores tipo Miguel Ángel López, Mikel Landa lo van a pasar mal, porque es una etapa de mantenerte acoplado, de fuerza. Aquí gente como Renko, como Joao Almeida, tiene que ser su momento. Roglic, el mismo Roglic. No tenemos como otras veces que es una contrarreloj, pero tiene alguna subidita que ayuda siempre a los escaladores a cambiar de posición. Aquí no, aquí realmente es mantenerte en la posición, concentrado y llegar a meta. Luego de una etapa 11, otra de transición llana que debería llegar al sprint. Totalmente por la costa, llegan al Cabo de Gata, ya pasamos a la etapa 12. Duarte. Etapa 12, Borja, etapa unipuerto con final en Peñas Blancas. Van por toda la costa de Granada y Málaga hasta llegar a Estepona, donde suben Peñas Blancas 20 kilómetros al 7%. Es una subida bastante tendida, pero con unos últimos kilómetros más duros que superan ese 7%. Sí, es una etapa en la cual, bueno, puede haber diferencias también, pero es cierto que se va a concentrar mucho en esos kilómetros finales más duros. Nadie puede atacar antes, yo creo que la cartera es buena, es difícil que se abran diferencias, será mucho trabajo de gregarios hasta llegar a esos últimos kilómetros en los cuales podría haber algún ataque, pero yo tampoco espero grandes diferencias. Como vemos hasta ahora en las etapas de montaña, salvo quizás la primera de Asturias, va a ser difícil que se abran grandes diferencias en la montaña, hasta ahora. No son rampas muy tendidas y de muchos kilómetros, con lo cual tienes que desfallecer mucho para perder mucho tiempo, ¿no? Eso es, justo. Continuamos el recorrido por Andalucía con una etapa 13 que también va a ser de transición, de unir unas de montaña con las siguientes. Es cierto que el recorrido es algo más sinuoso y rompepiernas que en otras etapas llanas, con lo cual aquí, también dependiendo un poco cómo vaya la gente, de cansancio, quién haya ganado los sprints, podemos ver una fuga o un sprint masivo. Es más probable fuga, pero bueno, todavía podríamos ver algún sprint si algún equipo se lo propone. Y esa etapa 13, Duarte, nos lleva a una 14 que tenemos un final en alto muy duro, la Sierra de la Pandera. Es una etapa que ha ganado gente como Valverde, Rafa Almay, es el último ganador. Es un final durísimo en el que además viene encadenado del Puerto de los Villares, que son 10 kilómetros al 5,5%, pequeña bajadita de un par de 3 de kilómetros, y encadenamos Sierra de la Pandera, 8 kilómetros y medio al 8%. Sobre todo con unos últimos 4 kilómetros que claramente están por encima del 10%. Es una etapa muy dura en la cual sí que deberíamos de ver amplias diferencias entre los favoritos, pero es cierto que la existencia de la etapa 15 puede frenar a ataques largos. Como siempre vemos, a veces una etapa dura se la pasan un poco tranquilamente porque piensan en la siguiente. Es cierto que en este Tour de Francia no ha pasado, pero ha venido pasando durante estos años en estos bloques de montaña. Etapa 15 que va desde Martos hasta Sierra Nevada por Olla de la Mora.
puertos encadenados con el Porsche de 9 kilómetros al 8%, luego la subida a Sierra Nevada por el tramo más duro, que son unos 20 kilómetros, que ronda el 8%, y con kilómetros muy sostenidos y unos primeros que son bastante brutales. Lo bueno del encadenado, que esta prácticamente es la primera etapa en la que podemos hablar de intentos de ataques lejanos, de alguien que lleve tiempo perdido en la general y quiera atacar en el Porsche, como vimos el año pasado el ataque a dúo de Roglic y Egan Bernal en la etapa de Lagos de Covadonga, sí, en la cual alguien valiente puede intentarlo y conseguirlo. Sí. Si hay alguien que ya se ha escapado por tiempo, pues se puede intentar minimizar esas diferencias, o incluso si alguien tiene fuerza y ya va primero de sobra, pues intentar sacar aún más diferencias con sus rivales. Sí, esto hay que tener en cuenta además que es la última etapa antes del último día de descanso, con lo cual aquí los corredores no tienen excusa, sí que pueden gastar todas las energías que tengan. Como vemos, esta etapa además, los porcentajes, la altitud va a hacer daño. Esta etapa, por ejemplo, a gente como Remco parece un poco la etapa que puede diferenciar si puede luchar por el triunfo final o si no. Y de todos modos, yo creo que aquí sí que es donde los grandes escaladores tienen que aprovechar y gente como Miguel Ángel López tiene que darlo todo para poder ganar la carrera. Si no atacan aquí, van a tener muy difícil hacerse con el triunfo en esta Vuelta Ciclista a España. Luego pasamos a una etapa de descanso, totalmente transición después de este bloque de montaña. Etapa al sprint entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares en Sevilla, y en la que, bueno, pues esperemos dormir una buena siesta. Eso es, aquí va, hace años ganó Trentin y parece que es el segundo día de descanso, ¿no? Tienen día de descanso el lunes y este martes otro día de descanso para la mayoría del pelotón, esperando escenarios bastante más propicios. Además no tiene ni sentido que intente marcharse una escapada, ¿no? Luego tenemos una etapa 17 en la que acaba en el monasterio de Tentudía, una etapa de media montaña con un terreno bastante accidentado y una subida final al monasterio que son 10 kilómetros al 5%. Realmente es una subida doble, digamos, suben, luego tienen un descanso y luego otros 5 kilómetros al 7%. No me parece suficientemente dura como para que la gente de la general lo intente. Sí que gente buena que haya perdido tiempo, pues intentar ganar la fuga. Realmente difícil para los hombres de la general, pero sí que una buena etapa para ver a esos cazaetapas del pelotón intentar llevarse un triunfo parcial. Pasamos a una etapa 18, otra etapa de montaña, suben el Alto del Piornal en Extremadura por 3 vertientes diferentes, la segunda de 13,5 kilómetros al 5%, con puertos muy tendidos, y es cierto que el último paso es algo más duro, más difícil que los anteriores. Sí, pero bueno, el porcentaje tampoco sube mucho más, se acerca al 6%, me parece una etapa que con un asfalto que no parece que esté, por lo que he visto, no parece que esté en muy malas condiciones, que va a ser muy fácil responder a ataques y va a ser muy complicado que un corredor solo pueda soltar de rueda al resto de favoritos y sacar una diferencia relevante. Siempre puede haber ese último kilómetro, ese último arreón de 10-15 segundos que pueda picar Primož Roglic, pero no me parece un puerto como para hacer grandes diferencias, la verdad. Pasamos a una etapa 19 antes de subir por la Sierra Madrileña, que pasa por Talavera y en la que suben el puerto de Piélago 9 kilómetros al 6%. Sí, lo suben 2 veces, es una especie de etapa en circuito, si lo podemos llamar así. Es una etapa que si la ves en solitario podrías pensar que es buena para emboscadas, para intentar hacer cosas diferentes, que gente con tiempo perdido en la general se escape. Luego, a la hora de la verdad, a lo lejos que ya estamos en la carrera, estamos ya etapa 19, llevamos ya mucho tiempo de competición, después de todo un año, las piernas van a estar castigadas y a mí me resultaría raro que realmente se diera la vuelta a la general teniendo como tenemos una etapa 20 que debería de ser la definitiva de la carrera. Yo creo que va a ser más bien pues para una fuga. Sí, no creo que nadie se vaya a arriesgar a gastar todas sus energías en esta penúltima etapa de montaña, teniendo esa última en la que, ojo, con las fuerzas con las que llevamos, pues puede haber diferencias. Eso es, la etapa 20 es una etapa por la Sierra de Madrid, entre Moralzarzal y el Alto de Navacerrada, en la que suben Navacerrada, suben Navafría y luego sí que encadenan prácticamente seguidos Canencia, Morcuera y Cotos, y luego hacen el falso llano hasta llegar a la estación de esquí. Es una etapa clásica que la hemos visto cuando ganó Aru a Tom Dumoulin la Vuelta, que la hemos visto en otras ocasiones, que siempre da juego. Es verdad que no son puertos durísimos, pero la acumulación de esfuerzos de toda la Vuelta y el hecho de que sea la última etapa, que ya no hay más, con lo cual el que se la tenga que jugar, se la tiene que jugar el todo por el todo, hace que tenga muchísima más relevancia que si estuviera situada a mitad de la carrera. La idea de la Vuelta, ¿cuál es? Que lleguemos a esta etapa con 3 tíos en un minuto. Correcto, como es que hemos estado viendo,
tanto en el Giro de Italia como en el Tour de Francia de este año, diferencias mínimas, muy cortas, y que con esta última etapa la verdad que será una batalla bastante bonita, si ocurre eso, claro. Sí, teóricamente sí, porque realmente el recorrido está hecho para, como otros años en la Vuelta, está hecho para que haya emoción hasta el final. Realmente no hay grandes etapas duras de muchos encadenados de puertos en las cuales se puedan producir minutadas, sino que más bien lo que hay son finales en alto. Sí que hay alguna etapa un poco más dura que otras, pero me cuesta creer que vaya a llegar alguien con 6 minutos de ventaja sobre la segunda posición. Y Duarte, etapa 21, paseo por Madrid, clásico. Es verdad que el año pasado tuvimos a Roglic vestido de peregrino allí al lado de la Catedral de Santiago, pero tradicionalmente acabamos allí en el Paseo de la Castellana. Un homenaje a los ciclistas que después de 21 etapas, después de 9 meses de competición ciclista, pues bueno, dicen adiós, algunos de ellos no, pero otros sí dicen adiós a la temporada en una etapa que es para mayor gloria de los ciclistas, un día de vinos y rosas. Tal cual, Borja. Después de toda esta temporada llegarán muchos exhaustos, reventados, con ganas de vacaciones, y algunos incluso que casi se van a retirar, ¿no? Prácticamente, después de la Vuelta a España sí que es cierto que hay gente que se queda un poco con el bloque de las clásicas y el Mundial, pero hay gente que ya, digamos, da su temporada por finalizada. Este año quizás un poco menos por el tema de los puntos UCI, pero en general sí que hay corredores que con esta Vuelta a España echan el cierre a su temporada 21-22. Y hablando de los propios corredores, pues vamos a pasar ahora a comentar esa gente que hay que tener en cuenta, Borja, en el punto de mira, porque deberían triunfar y deberían tener bastante presencia en esta Vuelta a España. Coged papel y boli, coged del iPad, tenéis que anotar porque ahora vamos a hablar de los principales favoritos, de esos corredores que van a ser protagonistas y que van a intentar luchar pues por los principales galardones de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? La general, gente de la montaña, gente para los sprints. Y bueno, de entre ellos, Duarte, yo el primero que destacaría como máximo favorito para la victoria final es al esloveno Primož Roglič. Acabamos de saber que ha confirmado su presencia en la Vuelta Ciclista a España después de esa caída dura en el Tour de Francia, en la cual se hizo daño en varias vértebras y a pesar de todo ayudó y mucho a ganar a Vingegaard. Es un corredor que lleva 3 Vueltas a España seguidas. Si ganase esta, igualaría a Roberto Heras como el corredor con más Vueltas a España y además se uniría al exclusivo club en el que están Anquetil, Merckx, siempre está el caníbal, e Indurain como los 4 únicos corredores que habrían ganado 4 veces seguidas una misma gran vuelta. Tremendo lo del esloveno con esta gran vuelta en España. Es cierto que a este hombre le gustaría tener algún maillot amarillo del Tour de Francia, pero bueno, es innegable lo que hace por tierras españolas y qué bien le queda ese maillot rojo. Sí, la mala suerte a veces, ¿no?, que tienen el Tour, los desencuentros que tiene con la carrera, la Ronda Gala. La verdad que en España siempre le sale todo de cara. Cuando necesita esa pequeña suerte, el año pasado recuerda esa caída que tuvo bajando hacia el Rincón de la Victoria, se levantó sin ningún problema y pudo continuar y ganar la carrera. Esos detalles que te separan de la victoria o la derrota, en Francia le salen mal y en España, en cambio, siempre le sonríen. Así que bueno, esperemos, por el bien del espectáculo, no sabemos si ganará o no, pero que esté bien, que esté en plena forma y que dispute al 100% esta carrera. En ese segundo bloque, no ese segundo escalón, pondríamos a los que van a intentar, ¿no?, quitarle ese trono a Primož Roglič, y para mí el primero, la primera baza, es el portugués Joao Almeida, que viene a hacer una Vuelta a Burgos tremenda con ese último etapón que se marcó en Lagunas de Neila, como siempre corriendo él a su estilo, su ritmo, que se te van, da igual, yo mantengo mi ritmo, ya iré cogiendo cadáveres y acabaré llevándome esa victoria. Veremos cómo está el portugués, pero la verdad que tiene muy buena pinta. Sí, en el Giro solo pudo con él el COVID, hasta que no tuvo COVID nadie fue capaz de soltarlo. Sí, lo sueltan, pero lo que tú dices, vuelve otra vez al pelotón de favoritos. Es un corredor al que este recorrido le viene especialmente bien, en mi opinión. Puertos no especialmente duros, 2 cronos, la por equipos y la individual, en la que puede sacar mucha diferencia a muchos de los corredores, y yo creo que para mí es uno de los principales favoritos, si no el que más, quitando a Roglič, si es que Roglič no está al nivel que hemos comentado. Otro de los corredores que hay que nombrar sin duda es Jay Hindley. Acuérdate que lo nombramos en el Giro de pasada. Sí, lo nombramos de pasada y acabó ganando. Así que esta vez hay que nombrarlo en mayúscula. Con todas las de la ley, después de esa victoria en el Giro de Italia, con ese ataque en la última etapa, ese ataque demoledor acompañado de Kamna que le llevó a ganar la ronda italiana. En Burgos
no ha dado buenísimas sensaciones, pero tampoco malas. Ha estado ahí con la gente de la general, bastante delante. Es verdad que no tan bien como Almeida, pero ha estado bien. Y yo creo que, bueno, es un corredor al que hay que seguir. Y yo creo que esta Vuelta a España lo que nos va a servir un poco es para ver si lo del Giro fue flor de un día o si es un corredor que siempre hay que tener en cuenta. Sí, la única cosa que tiene en contra del Giro es que en este momento no es un tapado, no es una sorpresa, así que el resto de rivales pues lo tendrán controlado, ¿no? Sí, no van a dejar, como pasó en el Giro un poco quizás con Carapaz, que es ahora nuestro tercer espada, que le dejen ir a rueda y dejar ahí unos segunditos y para remontarlo al final. Ahora eso no va a pasar, pero bueno, Richard Carapaz, que después de un segundo puesto en el Giro, que de primeras podía parecernos bien, pero tal y como se desarrolló la carrera, yo creo que fue un poco fracaso al final. Sí, no dio las sensaciones que suele dar Richard Carapaz, un corredor bastante agresivo, suele atacar, no lo hizo tanto en el Giro de Italia, fue más a rueda. Veremos a ver cómo se encuentra ahora en esta Vuelta a España, si ha vuelto ese Richard Carapaz más atacante que más defensor, para intentar, pues eso, destronar a un Primo Roglic. Sí, yo creo que Richard Carapaz lo que tiene que hacer es ir al ataque. Sabemos, tiene en contra la crono. La crono no va por equipos, que yo creo que ahí Ineos va a hacer un muy buen papel, pero sí que la individual le va a pesar un poco y va a tener que pasar al ataque en las etapas de montaña para poder hacerse con la ronda española. Al menos, yo sí que creo que estando Roglic, aquí un podio sí sería un buen resultado para él, ¿eh? Y luego, un tercer escalón por debajo. No creo que estos puedan competir con los que hemos comentado. Yo, aunque no bueno, eso. Yo tampoco diría eso, porque luego pasará lo que pasa y seguramente los tres primeros son los que vamos a comentar ahora, o incluso alguno, retratado. Incluso alguno que ni hemos comentado. Seguramente gane la Vuelta alguien que no hayamos comentado en este vídeo, pero bueno, deberían ser corredores que se están centrando más un poco en entrar en ese podio o en ese top 5. Y entre ellos pues destacamos un Miguel Ángel López, Borja de la Astana, Lucifer, Borja, después de esos problemas con los medicamentos, ha vuelto a la carrera y veremos a ver qué tal. Ha estado muy bien en Burgos, o sea, después de que hace mucho que no lo veíamos, oye, está muy bien en Burgos y oye, si está a ese nivel en la Vuelta, ojito con él. Luego tenemos a otro, un Ben O'Connor, malas sensaciones en el Tour de Francia, sí, pero la Vuelta a España el año pasado fue muy buena él, así que veremos si es que a lo mejor es el calor, ¿no? El calor. Sí, no, lo tuvo ahí, él tuvo enfermedad en el Tour, hizo muy buena Dauphiné. Yo creo que es un corredor que vamos a ver delante. Luego tenemos también gente como Jack Haig, tercero el año pasado en la Vuelta después del abandono de Don Miguel Ángel. Tenemos a Enric Mas. La incógnita, es el corredor español que mejor debería hacerlo en la general. Y sobre todo teniendo en cuenta que necesitan esos puntos UCI, veremos a qué nivel está y con qué ganas va, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo el equipo no debe de centrarse en él, sí que le puede dejar un gregario, pero debe de intentar buscar etapas y él sí que intenta hacer una buena clasificación general. Le penaliza mucho el tema bajadas, claro. Es cierto que las etapas acaban bastante en alto, pero claro, cualquier bajada no puede dejarse medio minuto con los favoritos. Y luego a otros corredores tipo Sivakov, que ha ganado la Vuelta a Burgos, y quizás el caso más especial de Renko. Sí, Renko, vamos a ver, este corredor del Quick Step, es un corredor que lo hemos visto, es un extraterrestre, cuando está bien no hay quien pueda con él. No. En carreras de una semana se le da bastante bien, hemos visto que ha ganado varias. El problema, las grandes vueltas, 3 semanas, es cierto, esas etapas de alta montaña en las que sufre y se deja una minutada, cosa que para un hombre de general, para un líder de un equipo, no debería pasar. Sí, yo creo que esta Vuelta a España es el momento en el que Renko va a ver si va a poder algún día luchar por ganar o no. Es decir, yo ahora mismo no le espero que gane para mí esta Vuelta a España, luego ganará con 20 minutos de ventaja. Pero para mí esta Vuelta a España lo que tiene que ser es un momento de decir, oye, voy a quedar top 10 de la carrera, sí, me quedo en Sierra Nevada, pero me quedo en los últimos 2 kilómetros, en la crono recupero mucho, o no, en la primera etapa de montaña me dejo 7 minutos porque no soy capaz de subir esos puertos a ese ritmo, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a definir un poco, por lo menos los próximos años de su carrera, si se va a centrar en clásicas y vueltas de una semana o va a ir a por grandes vueltas. Sí, justo, y tampoco es una mala decisión, ¿no? O sea, si no está para las grandes vueltas, que no pierda el tiempo y se dedique a intentar ganar el mayor número de clásicas, monumentos o también carreras de una semana, ¿no? Eso es. Entre los hombres rápidos, Borja, podemos destacar a un grandísimo Sam Bennett del Bora, que intentará llevarse el mayor número de etapas, ¿no? Yo creo que es entre los que está uno de los que más podríamos tener en cuenta.
Sí, yo creo que junto a Mats Pedersen del Trek Segafredo quizás son los dos nombres más relevantes de cara al sprint, confirmados hasta ahora. También tenemos a Tim Merlier, no está confirmado al 100% su presencia, con lo cual... En este momento en el que estamos grabando el vídeo no está confirmado. Si estuviera confirmado es otro que habría que tener también en cuenta. Totalmente. Y luego tenemos en un segundo nivel pues los Cocar del Cofidis, que no suele ganar pero suele hacer buenos puestos. La dupla Ackermann-Molano del UAE, yo entiendo que sprintará Ackermann, pero ojo que Molano en alguna etapa también puede ser el yo creo que rápido. Entre estos dos yo creo que alguna etapa se van a llevar, puede ser. Es cierto que son bastante individuales, o sea, no son de trabajar uno para el otro. No. Así que Molano no es un gran lanzador. No. Así que alguna de las etapas yo creo que van a estar bastante presentes. Si no la ganan, por lo menos a hacer puesto. Sí, y luego dentro de la gente joven tenemos a Jake Stewart, que acaba de ganar en el Tour de l'Ain, una etapa al sprint del Groupama FDJ. Y tenemos a Caden Groves, el sprinter de Bike Exchange, que bueno, es la segunda bala en el equipo después de Dylan Groenewegen, y que le hemos visto hacer buenas etapas, sobre todo a principio de temporada en algunas vueltas menores. Y que es el típico corredor que, como Jasper Philipsen en su día, no lo conocemos y de repente gana 2 etapas en esta Vuelta Ciclista a España y da ese paso hacia sprinter de élite. Justo. Pasamos a esos hombres de las montañas, Borja. Las águilas. Sí, esa gente que le gusta trepar con su bicicleta. Y entre ellos podemos destacar a un gran Nairo Quintana. Borja viene de hacer un gran Tour de Francia, inesperado, la verdad. Es cierto que durante toda la temporada ha dado buenas sensaciones, pero para mí las sensaciones que ha dejado en este Tour de Francia han sido, la verdad, sorprendentes. Sí, mucho mejor de lo esperado, ese top 10, pero además sobrado, no entrando por una fuga, sino estando siempre entre los mejores de la carrera. No lo hemos metido en los de la general, también podría, depende de cómo se dé, podría estar. Yo creo que le penaliza mucho el estilo de puerto de la Vuelta, que no son etapas largas, no son puertos largos, a estar a crono. Yo creo que la Vuelta de este año le perjudica de cara a una general, pero etapas como las de Sierra Nevada pueden ser para él perfectamente. Sí. Luego tenemos otros corredores como don Mikel Landa Meana Duarte. Mikel Landa, que bueno, ha confirmado o ha dicho que se va a dedicar más a etapas que a la general por las condiciones en las que se encuentra, así que bueno, veremos si tiene presencia para intentar llevarse ese maillot de montaña, incluso pues eso, también llevarse alguna victoria en lo alto. Eso es, acaba de estrenar paternidad, con lo cual por eso yo creo que tampoco está tan en buena forma como para la general, pero esta clase de corredores, las primeras etapas igual le cuestan un poco, pero en cuanto coge 10, 12 días de competición, son corredores que tienen una clase suficiente como para hacerse con una victoria de etapa. Luego también dentro de escaladores destacaría el bloque de Lineos, con Carlos Rodríguez, con Pavel Sivakov, con Theo Gegenhardt, Ethan Hayter, que sin ser escalador también sube bastante bien. O sea, tienen ahí un bloque de corredores, medio escaladores, buscadores de fugas, que para mí van a dar bastante guerra en la carrera. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en la Vuelta a Burgos. No creo que Lineos, no es que descarte la general con Carapaz, pero sí que no van a despreciar el poder hacer una buena etapa y ganar una etapa pues con Turner, con Plapp, sí, tienen suficiente equipo como para ayudar a Carapaz y por otra parte llevarse etapas. Eso es. Y luego, bueno, como otro corredor así interesante que hemos visto en la Vuelta a Burgos, Van Wilder, del Quick Step. Dependiendo de cómo vaya Renko, yo creo que aquí sí que es bastante dependiente. Si Renko va bien en la general, se centrarán en él, pero Van Wilder puede buscar algún triunfo de etapa y puede ser ese típico corredor como Jay Vine, que también está, que en alguna fuga de montaña pues lo veamos hacerse con el triunfo de etapa. Y bueno, ya otros corredores que deberían de estar ahí, pues son por ejemplo Carlitos Verona de Movistar. Sí. Simon Yates, un hombre que seguramente lo veamos bastante en carrera. Sí, Simon Yates como siempre, no lo hemos metido en la general porque ya lo vimos en el Giro, ¿no? Siempre tiene un día malo, te puede ganar 4 etapas y acabar el 20 en la general porque se deja en un día 15 minutos. Otro a destacar podría ser un David de la Cruz, también poco presente en el Tour de Francia, pero bueno, veremos a ver si en esta Vuelta a España pues tiene más presencia. Sí, y luego finalmente también como españoles, pues Juan Ayuso, Marc Soulé, que son dos corredores que suben bien, que lo han demostrado. Ayuso acaba de ganar su primera carrera como profesional en el circuito de Guecho. Dependiendo, yo creo que bastante de cómo vaya Almeida, pues tendrán más o menos libertad. Tampoco creo que tenga que ser la vuelta en la que Ayuso, porque no lo haga bien, nos haga dudar de él. Es una gran vuelta que ni siquiera tenía planteada en su calendario al inicio. Sí. La va a hacer, oye,
¿Que consigue un buen resultado en alguna etapa? Muy bien. Que no, está aquí para aprender, es un chaval joven todavía y tampoco tenemos que precipitarnos con él. Pocas exigencias para el español, que haga lo que tenga que hacer, ayudar al líder Almeida, si le dejan libertad pues intentarlo en alguna etapa, pero bueno, cero presión para este corredor. Y por último, podríamos también tener en cuenta, Borja, al francés Thibaut Pinot, sí, bastante presente en el Tour de Francia, no con mucha suerte, pero bueno, veremos a ver si en esta Vuelta a España consigue llevarse esa etapa. Le faltaron algo de piernas, pero son esas piernas que te hacen que en el Tour no ganes, porque es durísimo ganar, pero que en la Vuelta, el nivel, Vuelta y Giro, el nivel baja ese peldaño que puede hacer que Thibaut se lleve alguna etapa. También, cerrando ya un poco el capítulo de escaladores, Juanpe López, después de un gran Giro de Italia, en Vuelta a Burgos no dio las mejores sensaciones, pero veremos qué hace. Veremos si intenta puestito en la general o... En mi opinión, lo que debería intentar es fugas a muerte, intentar ganar victoria de etapa y a través de las fugas, pues colocarte en un top 15 de la general, pues no estaría ni mal. Y finalmente, Duarte, para cerrar este vídeo, vamos a hablar un poco de los equipos invitados. Esta vez son españoles, entonces por eso también nos vamos a detener en ellos. Hoy me he puesto esta camiseta, Borja, del Caja Rural. Es cierto que no viene, pero bueno, para que tengan presencia, aunque sea en la pájara. Eso es más importante la presencia en la pájara que en la Vuelta. Eso es. Y a pesar de esa baja del Caja Rural, tenemos a los otros 3 equipos españoles. Hay que recordar que lo que van a hacer es una especie de rotación, en la cual van a ir cambiando según vayan pasando los años. Esta vez está el Kern Pharma, la marea naranja del Euskaltel Euskadi, con esas etapas en Bilbao va a ser impresionante. Y por último el Burgos BH, que bueno, es quizás el más flojo de los 3 equipos, ¿no? Bueno, comenta un poco así, 3 figuras, una de cada equipo. Y en primer lugar, por el Kern Pharma, este equipo que debuta en esta Vuelta a España, tenemos a Raúl García Pierna, actual campeón de España contra el crono. Sí, es un corredor joven, para mí una de las grandes esperanzas del ciclismo español. No suena tanto como Ayuso y Carlos Rodríguez, porque no está en un equipo World Tour, eso está claro, pero es un gran corredor, va a tener una crono para intentar lucir ese maillot de campeón de España e intentar hacer un gran resultado. Yo creo que es un corredor que va a tener bastante presencia, junto con Roger Adrià, que ganó en el Tour de la Provence una etapa, y yo creo que son los 2 mejores corredores de un equipo que para mí va a ser muy aguerrido y lo vamos a ver en muchas escapadas. Por parte del Euskaltel, Duarte, ¿a quién destacarías? Y por parte del Euskaltel, Borja, podemos destacar a Azparren o a Vizcarra, estos hombres que seguramente veamos en muchísimas fugas, y ojito, que no les dejen llevarse alguna etapa. Sí, seguramente eso, la etapa en la que hablábamos, las 2 subidas al Alto del Vivero, ahí vamos a ver algún Euskaltel seguro intentando llevarse la etapa delante de su afición, en la sede del equipo, pues ahí los vamos a ver, y los vamos a ver en muchas más, ¿no? Pero seguramente tengan marcada con una X esas etapas en el País Vasco. Y finalmente, por cerrar con el Burgos BH, como decimos, quizás de los 3 el que tiene un conjunto un poco peor, pero bueno, aún así tiene corredores interesantes como el propio Ander Okamica, que estuvo en aquella fuga, ¿te acuerdas? La fuga esta de la Vuelta al País Vasco, que hubo pelea entre directores, que no tiraba uno, no tiraba otro. Sí. Ahí estuvo el corredor vasco, un corredor bastante interesante, y luego Manuel Peñalver, que lo veremos metido en los sprints. Difícil verle ganar una etapa, pero bueno, que igual sí que colecciona varios top 10 con los que dar presencia al Burgos en esta carrera. Y te estás olvidando del Fórmula 1, Ángel Madrazo. El grandísimo Ángel Madrazo, Borja, otra Vuelta a España que se mete en el bolsillo. Sí, no creo que vaya a repetir victoria, la verdad que aquella victoria en la montaña fue impresionante, esa victoria para el Burgos. No parece que vaya a repetir, pero seguramente lo veamos en carrera y será uno de los animadores, junto con Luis Ángel Mate del Euskaltel, también otro de los grandes animadores del pelotón nacional. Viejas glorias, grandes corredores. Eso es. Y bueno, hasta aquí este resumen de esta Vuelta a España. Una Vuelta a España, Borja, a lo mejor un poco el nivel del recorrido inferior a este Giro de Italia y a este Tour de Francia. No me está convenciendo mucho, pero bueno, tampoco me convencía mucho este Tour de Francia, y lo que importa al final son los corredores que lo van a hacer grande. Sí, el recorrido del Giro era más atractivo que el del Tour, pero sin embargo la actitud de la gente en el Giro fue mucho peor que la actitud de los corredores del Tour, con lo cual, al final lo decimos muchas veces, los recorridos es verdad que pueden ayudar o perjudicar un poco al espectáculo, pero el espectáculo lo hacen los corredores, lo hacen los directores de equipo. Yo creo que tenemos una Vuelta Ciclista a España con mucha variedad, con etapas para la fuga, con bastantes kilómetros contra el crono, con etapas de montaña, que seguramente además se decida en la penúltima etapa en la Sierra de Madrid, con lo cual, pues bueno, disfrutaremos del espectáculo, un año más, la Vuelta a España. Veremos si Roglic es capaz de conseguir un cuarto entorchado o tenemos algún nuevo corredor en el palmarés, y sobre todo deseando que haya una victoria española y que el Movistar Team sube los mayores puntos posibles para avanzar en esa clasificación UCI y mantenerse en el World Tour.
Así que nada, bueno, también destacar que la Pájara estará en esas 2 últimas etapas en Madrid, tanto en el Alto de Navacerrada como en la última etapa, en ese paseo triunfal por la Gran Vía. Y bueno, recuerden por favor suscribirse, escribir en los comentarios, activar la campanita, que es muy importante, darle a like, también es muy importante, y también recuerden que todos los días durante la Vuelta a España a las 11 estaremos en esa plataforma morada. Y Duarte, ese corredor vasco, don Mikel Landameana, nos ha dicho que no viene a por la general, que viene a por etapas, pero quién sabe si lo veremos de maillot rojo en Madrid. Y como nosotros siempre decimos, pueden subirse al barco porque el landismo Sigue más vivo que nunca. Hasta luego. Adiós.